también es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Es semejante también el reino de Dios a una red. Hay distintos tipos de redes. Estuve haciendo una investigación terrible por medio del doctor Google. He tenido que, me colgué a ver imágenes, cómo el hombre ha evolucionado en su técnica de pesca. Pero bueno, Jesús se está refiriendo a un tipo de red especialmente. Se está refiriendo a lo que se llama la red barredera, ¿no? a esa grande con la cual que se lanza, que tiene un palo largo. Ahora, hay otro tipo de redes, están las redes transmayos que se ponían en esa época en el fondo, ¿no? Por el cual los peces quedaban enganchados, ¿no? Esta técnica era la técnica de barrer, ¿no? Y es importante la técnica que usó este hombre de esta parábola, porque en realidad el reino de los cielos es como una especie de familia grande y de casa mixta, ¿no? De casa donde vamos a encontrar toda clase de peces. El texto griego lo presenta con una contundencia indiscutible, alguna cosa como otra cosa también. Dice que el reino de los cielos es como esta red, específicamente aclara, barredera, ¿no? Bletheisei, que al mar arrojada, dice, de todo género recoge, de todo género, no especifica palabra, ¿cómo decir? De toda clase, o sea, cosas de toda clase, o sea, todo tipo de cosas conjunta, agarra, arrastra. Esta red o esta técnica de pesca, puesto que el instrumento está ordenado a la técnica y o viceversa, consistía en tirar la red, lanzarla, pero hasta el fondo del agua, hasta el fondo del lago, vamos a suponer. Por eso producía el arrastre de cosas buenas y de cosas malas, de cosas que servían y cosas que no servían. Todas excepciones de lo que vamos a ver enseguida. Cosas que podían consumirse y cosas que no podían consumirse. De cosas que eran buenas y cosas que eran malas. Ahora, en el contexto del misterio del reino de los cielos, esta parábola viene a poner un mensaje en el medio, importantísimo, para vos, para mí, para cualquiera que anuncia la palabra del Evangelio, cualquiera que anuncie el llamado de Jesús a convertirse, a tener fe, a dejarse transformar por el Espíritu Santo y a vivir en Cristo, en vivir en la gracia, a vivir movido por el Espíritu Santo. Y es que todos somos llamados, en principio, todos somos llamados. En principio, el reino de los cielos es red, que junta, que barre con todo. No nos es permitido ni a vos ni a mí hablar de manera distinta a la cual hablábamos a propósito de la parábola del trigo y la cizaña,
con la que esta parábola de la red guarda en su sentido más profundo una semejanza maravillosa. Por términos, ¿no?, conjuntos, las leí en paralelo y tienen su resolución final en el mismo sitio, al final de los tiempos, en el juicio. La palabra juicio. Allí se producirá la separación. Se producirá. Y no seremos nosotros los que la haremos. Por eso se marca también la presencia de los ángeles. No va a ser nuestra tarea. Porque nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer. Juzgados, evaluados. De alguna forma, ¿no? Entonces, importante para tener en cuenta, no meternos en tarea de ángeles, ¿no? No meternos en tareas de Dios, ¿no? No ponernos a hacernos el hijo del hombre ya por adelantado, ¿no? Este se salva, este se condena. No, pero este pasaje de la Escritura dice que sí. A ver. Este es el misterio del reino de los cielos. Y esto que Jesús afirma aquí, como hemos visto en otros videos, tiene su fundamento en toda la Sagrada Escritura. Desde aquellas promesas anunciadas en las cuales todas las naciones iban a ser invitadas a participar de la cena, del banquete, de la comida, de la reunión, de la adoración, del culto a Dios. Pensaba en ese culto único, en ese sacrificio único del último libro del canon hebreo del profeta Malaquías, capítulo 1, creo que verso 10. Todos vendrán a rendir culto. No sé por qué forma parte del ideario religioso esto de creernos especiales. No podemos ser más especiales que lo que fuimos hechos. No podemos ser más especiales que hijos de Dios. No podemos ser más especiales que imagen y semejanza de Dios. No podemos ser más especiales que discípulos de Jesús. No podemos ser más especiales que llamados a compartir la comunión, la gracia y la gloria con el Señor de señores y el Rey de reyes. Mayor selección, mayor don, mayor gracia, mayores prerrogativas que las que pueda tener un hijo para con su padre, de ya poder vivir en el estado o en la condición que esté, ser barrido, dejarse barrer por este reino y formar parte. Sí, claro, Mateo 4:17, conviértanse y crean en el Evangelio, pero la esencia del Evangelio no solamente es la conversión y el cambio de vida, es también la mirada puesta en este Dios, porque nosotros no cambiamos por voluntarismo. Nadie puede hacerlo. Quizá algunos sí, pero se enfermará, le hará daño. Nosotros no nos damos cuenta si cambiamos. A veces nos encontramos cambiados, lo cual nos alegra muchísimo porque nos hace dar cuenta de quién es el autor del cambio, quién es el autor de esa obra, el Espíritu Santo y solo el Espíritu Santo. Ahora dice la parábola, fíjense versículo 48, el reino de los cielos se parece a esta red. Ahora, esta red, ¿cuándo epleroce, cuando se completó, cuando se llenó, cuando está a punto de reventar, cuando llegó su final, cuando está plena? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se levanta, se recoge, ¿no? Se arrastra y se pone
en la playa, en la orilla, en la ribera, como quieran llamarla. Y entonces allí se produce el acto de el catizantes sentándose sin el exam, separar. Y aquí sí, quiero destacar una palabrita, porque así como recién evocaba la parábola del buen trigo y la cizaña, también quisiera evocar la de la perla, la hermosura de perla, la hermosa perla, porque aquí también utiliza de vuelta la misma palabra, kalos, no agatos, sino kalos. Es decir, que sentándose empiezan a ver aquello que es lindo, que es bello, radiante, ¿no? Y pensaba, ¿sabes en qué? En aquello que ha sido hecho radiante por aquel que es luz del mundo y por aquel que nos ha hecho luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo y sal de la tierra. Lo ha dicho él, ¿no? Entonces separará. Lo lindo, el sentido es amplio, ¿no? Es no solamente solamente lo lindo, lo bueno, lo honrado, lo que ha sido útil, lo que ha sido benigno, ¿no? Y eso entonces será puesto sobre un cesto, ¿no? Para ser faenado, vaya a saber, o consumir. Y después, en oposición a esto, a lo hermoso, no es lo feo. El término es un poco más fuerte aquí. Dice, por un lado está lo que va a ser puesto en un canasto de pescados, y por otro lado está esto que es saprá, un término bastante despectivo, es lo malo, lo inútil, lo que no sirve, lo que está podrido, lo que está dañado. Entonces mientras lo bello, o sea, en el juicio, Dios, el que ve los corazones, el que ve con toda claridad, va a reconocer lo que sea bonito, lo que tenga su brillo, como decir, su sello, de aquello que no sirva. Yo pensaba mucho en esta palabra en estos días y pensaba sobre todo en la tristeza, ¿no? En la tristeza que debemos estar causándole al corazón del Padre al no estar anunciando todos a una el Evangelio para que todos sus hijos se conviertan. Estos serán lanzados afuera, no van a quedar en la casa del Padre. Hay muchas habitaciones, dice Juan 14:1, pero estos no, los que no estén bien, los que no estén buenos, esos de alguna clase, no dijimos, ¿no? Peces, esos de alguna clase, de algún género, ese género de personas va a ser arrojado, esa especie, digamos, ese tipo de personas va a ser arrojado, porque se han dejado pudrir, porque se han dejado morir en su daño, porque han dejado que su herida supure y gangrene, porque son aquellos que han oído la palabra de Dios y no han querido convertirse a ella, o mejor, son aquellos que han visto y han cerrado los ojos, han oído y han tapado los oídos. Son aquellos que no quisieron entender.
porque hay que querer, no. No se trata de que uno puede, en ningún lugar de la Escritura he leído que alguien puede llegar a condenarse inocentemente. La condenación, al menos la que la Nueva Alianza deja con toda claridad, es la condenación de aquel que rechaza formalmente la oferta de la conversión y de la salvación y de la vida en fe por la gracia de Dios. Allí estamos hablando de otra cosa. De este modo será al final de los siglos, al final del mundo, cuando termine este siglo, ¿no? Los ángeles vendrán y ellos se encargarán de la selección y separarán a los malos. Aquí se utiliza la palabra malos, no la palabra que habíamos utilizado antes, tasapra, no, acá utiliza la palabra directamente, ponerús, malos, sacará a los malos del medio de los justos. Es la misma expresión que de la cizaña, ¿no? Quitará, pero hasta el final, hay que esperar hasta el final. Y los arrojará al fuego, sí, al castigo eterno, a la condena, sí, claro, el Señor, una y otra vez, ya lo hemos dicho, nos habla de la posibilidad real, inminente, de que muchos llamados, quizás no perseverando hasta el final, quizá traicionando su fe al final. La fe es algo que hay que mantener también. Jesús dice, en los últimos días aparecerá gente maligna, aparecerá gente engañadora, que tratará de engañar, si es posible, hasta a los mismísimos elegidos. Por aquella época el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Se va a mantener en salvación. No sé si alguna vez te pasó, pero a veces parecería que algunos hermanos, no solamente católicos, más que nada hermanos protestantes, separados, evangélicos, tienen tanto afán como de acelerar. No solamente, ojalá sea la venida del Señor Jesús, que venga el reino. No solamente eso, en acelerar este juicio sobre malos y sobre buenos. Como si hubiesen algunos predestinados, como decíamos, a permanecer en bondad y otros a permanecer en maldad. Algunos a permanecer en la gracia de Dios y otros a permanecer en la maldición del pecado y revolcarse en él hasta la condena eterna. Sin embargo, Jesús es muy claro y yo no puedo dejar de compartir algunas de las afirmaciones esenciales que encuentro en las páginas de su Evangelio. Aquí se nos habla de buenos y malos que al final, no sabemos quiénes son, y al final el Padre, por medio de sus ángeles y del Hijo del Hombre, separará. Pero también tenemos en el capítulo 5, versículo 45, en el Sermón del Monte, aquella afirmación de Jesús. El Padre hace salir su sol
sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Comentaba la parábola del capítulo 20 del Evangelio de Mateo, en el cual el Señor, el que propietario, el padre de familia, también puede traducirse, convoca a trabajar a su viña y termina dándoles a todos lo mismo, aunque algunos se enojan. El reino de los cielos, dice Mateo 20, así empieza el capítulo 20, es semejante también a esto. Y todos recibieron un denario, todos recibieron la misma paga, aunque algunos hayan trabajado más o otros trabajado menos. Mateo 20:10. Pero tenemos esta otra extraordinaria parábola. El reino de los cielos es como una boda. ¿Se acuerdan la boda del hijo? El padre llama y todos empiezan a excusarse. Finalmente el padre llama a sus siervos y le dice: miren, vayan a los caminos y llamen a las bodas a cuantos se encuentren. Y saliéndolos, fueron todos los siervos a los caminos, o sea, a todos los extranjeros. Imagínense lo que habrá sido eso, porque en los caminos, en las cruzadas, se encontraban extranjeros, que algunos iban para las fiestas, ¿no? Llamen, a cuantos se encuentren, llamen. Y así, dice Mateo 22:10, dice, llamaron y juntaron al mismo tiempo malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Si traduce Reina Valera, dice, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos, juntamente primeros malos, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de invitados, de convidados. Pero después, claro, ese episodio tan llamativo, ¿no? Entra el rey. Porque sí, claro, Dios es misericordioso, pero es justo. No se le va a colar ninguno, ¿eh? Entra todo aquel que Él quiere y todo aquel que se haya vuelto digno de participar de esta boda. Dice aquí Jesús, los primeros no eran dignos. Y estos que no tenían cómo recompensar, estos que no estaban incluidos en el plan primero, como el pueblo de Israel, estos paganos, estos entraron. Pero había uno que, recordarán, no tenía traje. No tenía traje. Había entrado al reino, pero no tenía ciudadanía, no tenía carné. Me suena a mí como decir, no. Creo que un padre había hecho esta comparancia. Estaba vestido, pero no con traje de bodas, es decir, no estaba vestido de santidad. Por eso, como se trata el reino de Dios de entrar en santidad, en la santidad de Dios, este entró y estaba vestido de una manera impertinente. No llevaba el revestimiento de Cristo. Es decir, no le grita esto exigencia y radicalidad ni a la llamada, ni al llamado, ni a la decisión final que el Padre va a tomar. Buenos, malos, buenos. Bueno, recordarán Mateo 25:31, especialmente el versículo 31, 32 y después creo que el 41 y el 46 al final. Al final, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, vendrá con sus ángeles, otra vez los ángeles, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, serán reunidas, la misma palabra que acá que en el capítulo 13, ¿no? Que hacen con los pescados, con todo lo que agarran, con todas las clases, con todos los géneros, traen todo, se sentará y allí, reunidas todas las naciones frente al Rey, se pararán, ¿conforme a qué? Y conforme a aquello de tuve
necesidad. Y vos no estuviste. Podías ayudarme y no lo hiciste. Si me hubieras mirado, te hubieras movido a misericordia, pero no me miraste. Y esta revelación, para ponerle marco. ¿Cuándo hicimos esto? Cuando lo hicieron, dice Jesús, con el más pequeño de uno de estos hermanos míos, conmigo lo hicieron. Y los que no irán al castigo eterno, y los justos a la vida. Qué desconocido nos es Dios. Qué desconocido les es Dios a aquellas personas que creen que es misericordia ciega, una especie de Dios, o Dios, disculpen las expresiones, pero que entiendan, o Dios tonto, una especie de abuelo injusto, senil, porque vamos, no pueden tener la misma recompensa, el mismo galardón, como traduce Reina Valera, aquellos que hayan hecho el bien que aquellos que hayan hecho el mal. Pensá un segundo, pensá en todas las personas que conoces en tu vida que hicieron daño. Imagínatelos en el paraíso con Dios. No. Dice San Pablo en Gálatas 6, de Dios nadie se burla. Nadie se burla de Dios. Dios no es tonto. Pero es bueno. Es justo. Soberano, santo, puro. Pero es bondadoso. Es bondadoso, dice Jesús, incluso con los desagradecidos y los ingratos. Incluso con los malagradecidos y los malos. Lucas 6:35. Nuestro Dios está pronto a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, pero muy especialmente creo que aquella que aparece en el capítulo 3 del profeta Joel y que Pedro cita en su primer discurso, cuando todos allí en Hechos 2 están expectantes para ver qué pasa, que todos están medio como borrachos, porque cada uno lo escucha hablar en su lengua materna, o ellos hablan en lenguas que no son galileas, y todos lo entienden. Entonces Pedro salta y dice, no están borrachos, fíjense, es tempranito, las 9, no están borrachos. No, es que se está cumpliendo la profecía de Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
en aquellos días derramaré mi espíritu. Y fíjense la amplitud de la profecía, la amplitud del Dios del Antiguo Testamento, porque Joel es Antiguo Testamento también. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Otro episodio. Pedro, ¿recuerdan el episodio con Cornelio, Hechos 10? Tiene la visión, ¿no? Va a la casa. Y en eso, cuando llega, ve que Cornelio y su familia estaban, aunque paganos, romanos, estaban todos dispuestos, con corazón arrepentido. Y veían de alguna manera, Pedro vio presencia de Dios en ellos, vio la obra de la gracia en ellos y dijo, definitivamente, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación, aquella que le teme y practica la justicia, es agradable a Él. Temor de Dios y práctica de justicia. Es decir, caminar en reverencia de Dios, en el amor de Dios y dejarse justificar, dejarse santificar para realizar las obras de la justicia por la gracia. Y esto, dice Pedro, la cita es Hechos 10, 36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y Jesucristo, este es Señor de todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 36, último verso. El que habla es Pedro. Jesucristo es el Señor de todos. Y hasta el juicio de aquellos que después, no ahora, guarda de aquel que juzga a su hermano, no ahora, de aquellos incluso que serán considerados por los ángeles y el Hijo del Hombre como malos, pero no, ahora no sabemos. Agrega Pedro en este discurso, en la casa de Cornelio, donde se habían amontonado un montón de gente, versículo 43 del capítulo 10, dice, de él de Jesucristo dan testimonio todos los profetas, todos los que en él creen, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el versículo 11 se dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y se alegraron mucho. Este es el Dios en el que nosotros creemos. Este es el Dios que nosotros tenemos que estar anunciando. No sé qué Dios estamos anunciando. Un Dios que es santo, que es soberano, que es bueno, que es justo, pero un Dios que es bondadoso, un Dios que es misericordioso, un Dios que está dispuesto a perdonarnos, que está dispuesto a renovarnos, que está dispuesto a hacer las paces con nosotros, de un Dios que nosotros sin merecerlos, en Cristo viene, se adelanta y da su vida primero y nos llama. Nosotros somos llamados habiendo ya tenido el pago de nuestra cuenta, de nuestro deber, es decir, de lo que debíamos.
de lo que debemos, porque seguimos pecando. Porque seguimos pecando, aún los convertidos seguimos pecando y seguiremos pecando porque somos pecadores. Porque tenemos la naturaleza herida y aunque el Espíritu Santo la va regenerando, la va renovando de día en día según la imagen del hombre nuevo, para convertirla en aquello único importante que es ser una nueva criatura. Sin embargo, somos hombres, somos pecadores, pero somos pecadores perdonados, pecadores misericordiados, pecadores llamados y convocados a llamar a otros pecadores o pescados. Aléjate de mí, Lucas 5. Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Dice Pedro a Jesús, después de otra pesca milagrosa. Y Jesús le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora, no importa que seas pecador, eso ya lo sé. No me vas a decir nada nuevo. Sos pecador, pero sos pescador. El pecador perdonado se convierte en pescado. Ha mordido el anzuelo, en el buen sentido, y está llamado a pescar. Está llamado a salir. Está llamado a salir. Está llamado a buscar de entre todas las posibles cuál es la mejor técnica, cuál es la mejor red, cuál es la mejor carnada para traer. Pero escuchen, tomemos conciencia de esto. Tenemos que dejar que la palabra corra, que la palabra fluya, que la palabra vuelva a oírse. Dejemos de querer usar carnada que está podrida, que está muerta. Con carnada muerta no podemos atraer a nadie. Ningún pez, ninguna especie se acercaría a una carne muerta. Es repugnante. Y también muchos anuncios de nosotros dan lástima, no atraen a nadie, es más, alejan a muchos y rechazan el Evangelio a causa nuestra, no solamente de nuestras malas obras, no solamente de nuestra incoherencia, sino también a causa de nuestra incapacidad para presentar el rostro de Dios de una manera atractiva. Y no porque deba ser maquillado o dependa de nosotros, sino porque justamente no necesita de nosotros. No necesita que nosotros le quitemos brillo. Y a veces al querer darle un brillo o algún toque personal o moderno, lo empeoramos. ¿Cómo resolvemos esto? Se lo preguntamos a Él. Lo manda Él, lo decide Él, lo inspira Él, lo hace Él. Para esto, oración. Oración y palabra de Dios. Palabra de Dios, oración y la guía de nuestros pastores. Nadie se puede pastorear a sí mismo, ¿verdad? Congreguémonos, juntémonos, recemos juntos, pensemos juntos, tratemos de rezar juntos la palabra de Dios, tratemos de escuchar al mismo Dios que nos llama, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, lo será siempre. Y nosotros tenemos que ser más dispuestos, es decir, estar mañana o siempre
más dispuestos que hoy y más dispuestos que ayer, porque contamos con la gracia que nos capacita para hacer su voluntad. Que podamos encontrar carnada rica y sabrosa, puesto que lo que tenemos para convidar no es un anzuelo que mata, sino una espada, una palabra, pero que matando al hombre viejo, convirtiendo, da vida y vida eterna.